Ahí vamos, lo permitimos. Gracias, Erika. Vamos a entrar en esta semana tan especial, bueno, la semana rosa, como le digo yo, ¿no? La semana de la alegría, la semana del gaudete, de esto que la Iglesia, como a través de los signos, nos enseña y talla mucho más que una simple palabra, ¿no? Cuando la gente ve un signo que se pasa de algo oscuro a algo claro, uy, pasa algo distinto. Sí, nos recuerda el estado de alegría, de apertura y de disponibilidad que tenemos que tener para prepararnos para esto nuevo que está por pasar la semana que viene, ¿no? O sea, si se quiere, a mí me hace acordar lo rosa como a infancia, a niño, ¿no? Mi mamá me vestía de rosa de chiquita, bueno, me sigo vistiendo de rosa porque me encanta cuando puedo, pero el rosa bebé, en Argentina está el color rosa bebé, en el sentido de algo nuevo. Tiene olor a nuevo, tiene olor a joven, tiene olor a recién nacido, tiene olor a nueva oportunidad. Un poco estamos en esa semana. La Iglesia nos dice, ojo, mira, cambia el mood. De vos depende cómo vivir este Adviento, cómo ir preparándote para este acontecimiento que realmente puede llegar a ser único en tu vida. Y si te lo perdés, en el sentido de que el Adviento está, el tema es que nosotros estemos en Adviento. O sea, el tiempo está dado, es un don de Dios, es un regalo que el Señor nos hace y nos pregunta cómo estás dispuesto a vivirlo, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer para que esta no sea la misma Navidad del año pasado? Un poco lo que hablábamos el otro día. Así que me alegra tremendamente estar terminando. Hoy vamos a terminar ya la primera parte del libro, si Dios lo permite, si no lo permite, que lo terminemos hoy porque nos quedamos enganchados en algún concepto o queremos profundizar algo más, seguimos el año que viene, pero estamos ya llegando a la mitad del Evangelio de Marcos, en donde fíjense ustedes lo que fue pasando, ¿no? Lo que un poco nos avisaba al principio que iba a ser Marcos. Como decía siempre, Marcos escribe el Evangelio en clave de cruz y en clave de resurrección, y con un profundo y constante llamado, con una profunda y constante vocación a ir descubriendo, y a medida que voy descubriéndolo, poniéndome al servicio de aquel que es el Hijo de Dios, que es la buena noticia, que es el Cristo, como lo enuncia en el capítulo 1, versículo 1. Entonces, como dicen los exégetas, y a mí me encanta repetirlo porque me parece muy descriptivo, lo que hace Marcos entre el primer capítulo, versículo 1, y la resurrección del capítulo 16, es utilizar todo el Evangelio para explicarlo. Es una explicación. Es un desarrollar el concepto del capítulo 1, versículo 1, y que se muere, se entrega, se da y resucita. Todo es la explicación para qué, para esto, para que vayamos descubriéndolo. Y muy notoriamente utiliza una técnica para poder descubrirlo que es para mí magistral, que es la acción de Dios y la reacción de los que están alrededor. Hoy vamos a ver, por ejemplo, lo que vamos a ver ustedes se lo saben de memoria, porque es la multiplicación de los panes, pero de la manera que lo vamos a ver, porque seguimos en ese mood, seguimos en el mood de lo que le pasa al que recibe la acción de Dios, pero también lo que le pasa al que reacciona por la acción que Dios está haciendo al hombre, por la acción que le está haciendo al otro o a mí misma, ¿no? Vamos a ir descubriendo el entramado metiéndonos ahí.
Entonces estamos en este momento en una pequeñísima parte, que es la última de la primera parte del Evangelio, que concluye, la primera parte concluye en el capítulo 2, versículo 26. Entramos la semana pasada un poquitito, no, me parece que con ustedes no entramos nunca. Lo de la misión de los 12 no lo vimos la semana pasada, ¿no? No, nos quedamos en Nazaret, en la reacción de sus paisanos. ¿Quién es este? Yo lo conozco, ¿cómo lo conozco? ¿No? Que saber mucho, tener mucho dato no significa que lo conozca. Tener mucho dato no significa que lo experimente como lo que realmente es y qué es lo que me viene a traer. Bien, hoy la parte que empieza hoy y que termina en el capítulo 8 es una parte donde el Señor prepara para la misión enseñando y alimentando. El Señor enseña y alimenta. El Señor brinda un alimento doble a través de su palabra, de su consejo, ¿no? Y a través, literalmente, del pan, para no desfallecer en el camino. Entonces es la última parte y ya queda más o menos mostrada, así como demostrada, lo que se viene. Porque va a ser espectacular como a partir de este momento la reacción de un grupo y la reacción contraria del otro grupo, como lo veníamos viendo, hacen al Evangelio. O sea, el Evangelio se va a ir yendo de cómo reaccionan los discípulos a cómo reacciona la ceguera de los discípulos a la ceguera del ciego. El no escuchar de los discípulos a la curación del sordomudo. Vamos a ir pasando a cuadros completamente contrarios y vamos a poder meternos en el interior y en la profundidad de lo que provoca esa reacción contraria en unos y en otros. Porque en definitiva, amigos míos, es la manera que tenemos de preguntarnos qué reacción provocas en mí, Señor. ¿En qué te voy descubriendo y en qué no? ¿De qué lado estoy? ¿De qué lado estoy, como decía Sandra recién, la palabra del día? Hoy, hoy. Porque esto se trata de verme hoy, esto se trata de verme el 15 de diciembre del 2021. La semana que viene lo voy a volver a leer y es otra, mi perspectiva y mi mirada y el lugar donde me encuentro parado, ¿no? Hoy. Así que ahí es a donde nos vamos a meter. Entonces, en el capítulo 6, versículo 7, vamos a ver cómo el Señor prepara a los 12 para su misión. Los prepara para inmediatamente ponerlos en movimiento. Pero antes de eso, vamos a hacer una oración, porque me estaba salteando la oración y eso nunca puede pasar. Me quedé con Cantalamessa el otro día, en el retiro de Cuaresma. Él es el predicador de la Casa Pontificia, Rainiero, el padre Rainiero, hoy cardenal, Rainiero Cantalamessa, que dijo algo tan bonito. La verdad que no puede ser que los encuentros, él hablaba a los obispos, ¿no? Los encuentros sinodales, los encuentros para deliberar, para estudiar, para hablar de determinados temas, la oración de esos encuentros quede conformada únicamente por el rezo de un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. La oración debe de ser tan larga, profunda como el encuentro mismo, porque es de donde depende el fruto de ese encuentro. El fruto del encuentro es a través de la oración que se hace. Y miren lo que decía el padre Rainiero, por eso nosotros vamos a quedarnos en oración la hora y pico. No podemos dejar de tener contacto y rezar con la palabra,
que nos quiere hablar de aquello que tenemos que discutir en nuestra reunión. Así que la oración nunca puede faltar. Si alguna vez se dan cuenta que me la estoy olvidando, reclámenmela, porque no puede ser que no la tengamos como inicio y como centro en nuestros encuentros de los miércoles. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vuélvete a nosotros, Dios Salvador nuestro. Calma tu enojo con nosotros. ¿Vas a estar siempre airado con nosotros o prolongarás tu enojo por generaciones? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo te festeje? Demuéstranos, Señor, tu amor y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice Dios. El Señor ha prometido bienestar a su pueblo y a sus amigos que confían nuevamente en Él. La salvación ya está cerca de sus fieles y su gloria habitará en nuestra tierra. El amor y la verdad se dan cita, la justicia y la paz se besan. La verdad brota de la tierra, la justicia se asoma desde el cielo. Con una orden el Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra nos dará su cosecha. La justicia caminará delante de él, la paz seguirá sus pasos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Perdón. Vuélvete a nosotros, Señor Salvador nuestro. La salvación ya está cerca de sus fieles y su gloria habitará en nuestra tierra. Que realmente vivamos eso, ¿no? Que vivamos, yo cuando leía a este salmista, esto de vuélvete a nosotros, Dios mío, acércate, escúchanos, quédate, protégenos, no estés enojado. Yo pensaba, qué ternura más grande hay en el corazón de este hombre creyente. Y qué maravilla lo que Dios le trae aparejado en su consuelo, porque si uno sigue leyendo, el mismísimo Dios le dice, a ver, el que tienes que volver a mí eres tú, el que tienes que dejar de estar enojado conmigo eres tú, el que tienes que permitir que yo me acerque y acerque mi salvación a tu vida eres tú. Así que, como siempre, esta sensación de que nos abandonaste, que estás lejos, que no nos escuchaste, que ya no estás con nosotros, ya no nos protegés, Señor, ya no nos hablas, está mudo, el Señor no me habla. Será a lo mejor que no lo escucho, o no lo quiero escuchar, o no me silencio, o no le doy el lugar en mi vida, ¿no? Es el Salmo 85 que se reza una partecita chiquita hoy. Yo me tomé la licencia de leerlo casi todo. Pidámosle al Señor esa capacidad de darnos cuenta que Él está siempre, de darnos cuenta que nunca nos abandona. Ayer a la noche me tocó dar un retiro en la parroquia de San Brendan y me encantó porque era sobre un pedacito del Evangelio de Lucas, el pedacito del Benedictus que dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que vivimos en tinieblas. ¿No? Yo decía, wow, miren todo lo que nos dice ese pedacito. Podemos hacer un retiro de fin de semana con ese pedacito solamente. Pero simplemente para pensar de que hay un Dios que nace de lo alto para iluminarnos, me está diciendo que baja, que abandona lo alto para hacerse cercano y que nos visitará. Yo decía, yo no me lo quiero perder, yo quiero estar atento cuando toque el timbre, cuando golpee mi puerta porque piensa que no, a lo mejor el timbre no suena. No quiero estar distraída haciendo algo que no tiene nada que ver que esperándolo a él. ¿No? Fíjense cómo depende de nosotros, porque el Señor, por su
entrañable misericordia lo hace todo el tiempo. Nace de lo alto, nos visita con un fin para iluminar nuestra tiniebla, la que tengo que descubrir, la que tengo que ahondar y la que le tengo que decir, vení a ponerle luz, vení a ponerle orden, ese orden que hablábamos al principio de la charla hoy cuando recién nos encontramos. Entonces, fíjense cómo el Salmo y este sentir de este Adviento depende exclusivamente de nuestra determinación. Y eso es un poco lo que les va a explicar el Señor a estos que empieza a mandar por el mundo. Hoy los prepara. En el capítulo 6, versículo 7 dice, llamó a los 12, ¿se acuerdan? A los que había amado, y como los amó, los llamó, los asoció a su misión. Bueno, los convocó, los llamó y los fue enviando de dos en dos, ¿no? Dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les encargó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que calzaran sandalias y que no llevaran 2 túnicas. Les decía, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que se marchen. Si en un lugar no los reciben y los escuchan, salgan de allí y sacudan el polvo de los pies como protesta contra ellos. Y así es como que se fueron y predicaban para que se arrepintieran, expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Fíjense qué proyecto misionero. Tiene algunas cositas que es bueno que nos fijemos, cómo es la misión y cómo la encomienda. Llama a los que eligió. En una palabra, a los que les dio el nombre de apóstoles, no se los dio de adorno. No les quiso regalar una jerarquía. No los quiso poner en un lugar encumbrado. Los eligió porque los amaba para que salieran y salieran con lo de Él. Él los dota, Él de alguna manera los prepara interiormente para que sean Él en medio del mundo, lo que es la iglesia. Por eso nuestra iglesia, que es católica a todo el mundo, apostólica, viene de estos 12, y romana porque la sede está en Roma. El obispo de Roma es el Santo Papa, siempre, ¿no? Pero acá es donde vamos encontrando el sentido profundo, más primitivo, a lo que pertenecemos, pero también a lo que significa este título de apóstol. No es un título jerárquico, es un título de servicio. Llamó a los 12. A ver, amigos, no sea cosa que se crean de que esto lo tienen de adorno, ¿no? Los llamó, los convocó, ¿para qué? Para enviarlos. No para que se queden encerrados gozando del título, sino para que vivan su vida en clave misionera, en clave vocacional misionera. Es de la única manera que dan tributo, gratitud y honor al título que se les concedió. Y para que ninguno pueda decir, ay, pero yo no sé, yo no puedo, yo cómo, el Señor les da poder, ¿no? Los llama, los envía y los empodera. Les da poder. Y además los condiciona. Van a tener este poder, les encomiendo esta misión, pero la condición es que vayan despojados.
no vayan satisfechos, vayan despojados, confiando 100% en la providencia del Señor. Lleven lo esencial, lo demás, vívanlo como don, gracia y tributo del mismo Dios que les está dando por cumplir la misión y la tarea que les encomendó. Por eso no llevan más que un bastón, ¿no? Ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja. Desasidos, desprovistos, para poder experimentar en su propia existencia lo que significa la divina providencia. Si no, van a hablar de algo que no conocen, si no van a invitar a otros a que tengan una experiencia que ustedes no viven. ¡Wow! Me llama la atención otra característica. Los llamó y no los envió individualmente, de dos en dos. La tarea es comunitaria. No vaya a ser cosa, en algún momento a lo mejor en otra clase lo mencioné, que alguien se crea que es la persona que está haciendo la tarea y llevándola a cabo con éxito. No se trata de personalismo, se trata de la misión. Se trata de ser fiel a la misión que me encomendaron. Acá no hay personalismos. Es de dos en dos. Y luego, o sea, los empodera, les confía una misión, los saca del título lo lleva a la misión con una condición: desposeídos, desasidos, completamente desprovistos, y también preparados en una pastoral que dice: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que se marchen, ¿no? Sepan apreciar la hospitalidad del otro, porque ¿saben una cosa? Nos carecemos de eso. No, no te molestes, ay, no lo necesito. Sí lo necesitas. Gracias por la molestia. Gracias por la ayuda. A través de los otros es que apreciamos la providencia de Dios. Dios habla a través nuestro y a través de otros con nosotros. No cae del cielo, ¿no? Es esto que me traen, esto que me ofrecen, esto que me dan. Y una advertencia y una sugerencia. Si en algún lugar no los reciben, protesten contra ellos. Sacudan el polvo de los pies. Muchas veces se entendió, algunos que hacen Biblia conmigo hace mucho ya lo tienen clarísimo, como un acto de rechazo. No, entendiendo el judaísmo, cada judío, cada vez que salía de la Tierra Santa, se sacudía para que nada sagrado fuera lo profano, y cuando entraba se sacudía los pies para que nada de lo profano hiciera impuro lo sagrado, porque era tierra sagrada, tierra dada por Dios. Esto de desprenderme la tierrita de los pies no es estoy maldiciéndolos, estoy hablando mal de, es una característica de no querer llevar aquello que no es a un lugar equivocado. Es claro, entiende muy bien la persona que ve ese gesto porque la realiza él mismo. Acuérdense que están en territorio judío. Entonces bueno, hoy no recibiste la santidad, te la quito, o sea, me sacudo, no quiero que haya, que nada de esto quede si vos no querés. Hay libertad, hay sugerencia
siempre el Evangelio se va a proponer, siempre es un Dios que invita, no que tira abajo la puerta. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza este Señor! Porque ahí es donde nos vemos amados, pero hasta el final, ¿no? ¡Qué belleza de Señor! Entonces así, desprovistos y con todo esto en su corazón, salen en su primera misión y con un corazón lleno del poder de Dios, de la fe y del amor, predicaban el arrepentimiento, expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿No? Yo creo que cada vez que, como dice el Papa Francisco sobre la Galilea, que veíamos la vez pasada, que es el lugar del primer encuentro, cada vez que nos vamos dando cuenta que nuestra misión carece de efectividad, vendría bien que leamos nuevamente el capítulo 6 del versículo 7 al versículo 12, porque para que haya acción de Dios tiene que cumplirse todo lo que viene desde el principio. ¿No? O sea, cada vez que desvirtuamos el apostolado, la misión, viene bien que vayamos a las fuentes, para renovar, para volver a sentir eso que sintieron la primera vez cuando les dijo vayan. Vayan de mi parte, no de su parte, de la mía. Los envió de parte de Él. Él les dio el poder, ¿no? No se empoderaron por sí mismos. Fíjense cómo cambiaría la historia, ¿no? En la vida de estos hombres. Una vez que se van sus discípulos a misionar, voy a estornudar, pero. Ay, no puedo. Perdón. Una vez que los discípulos salen para misionar, Marcos interrumpe el relato sobre la historia de Jesús. ¿Por qué? Porque para Marcos es Jesús y sus amigos, Jesús y los apóstoles. Fíjense qué maravilla nos da a entender que es tan así que a partir del versículo 14 hasta el versículo 29, lo que va a relatar es la historia de Juan el Bautista. No habla de Jesús, sino de Juan. Una historia que todos conocemos, ¿no? La muerte, cómo se da la muerte y cómo Herodes, por hacerse el vivo y por empoderar a la persona equivocada, ¿no? Diciendo, pídeme lo que quiera, cuántas veces hacemos lo mismo, le terminó pidiendo la cabeza de alguien que él quería y admiraba, ¿no? Fíjense muchas veces cómo en nuestra vida podemos caer en esa misma circunstancia, ¿no? De perder lo más preciado por no medir la palabra, ¿no? Por no medir las circunstancias. Así que del versículo 14 al 29 tenemos la historia de Herodes. Y en el 30, de Herodes y Juan el Bautista, perdón. En el versículo 30 comienza, como regresan de la misión, comienza el relato sobre Jesús y sobre la reacción de los que están al lado de él. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a entrar nuevamente a continuar con el relato sobre quién es este, ¿no? ¿Quién sos, Señor? ¿Quién sos? Hoy te vamos a descubrir en una faceta que hasta ahora no te vimos nunca. Vimos cómo sanabas, vimos cómo expulsabas demonios, cómo nos enseñabas, cómo calmabas al mar, cómo detenías el viento, cómo liberabas al endemoniado en Gerasa y hacías que volviera a la vida la hija del jefe de la sinagoga, pero hoy te vamos a ver alimentando a una multitud con la nada misma.
Y eso no lo vamos a entender, eso no vamos a saber de dónde viene y nos va a preocupar mucho, ¿no? Eso es un poco lo que nos va a quedar al final del relato de la multiplicación de los panes. Los invito a ir entonces, capítulo 6, versículo 30. Vuelven los apóstoles y dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un paraje despoblado a descansar un rato, porque los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en barca a un paraje despoblado. Me quedo ahí un minuto. Los llama, les da la misión, los prepara para la misión, salen de misión y regresan. Y fíjense el círculo donde se cierra. Cuando vuelven, el círculo se cierra con Jesús, a quien se le dice, se le comparte, se le entrega todo lo que pudimos hacer. Los apóstoles se reunieron con Jesús y les contaron todo lo que habían hecho y enseñado. O sea, fíjense, la misión apostólica sale de Jesús y termina en Jesús. La misión de un apóstol, ¿no? La misión de un enviado, de alguien elegido para eso, es ahí donde tiene que terminar, dando gracias, elevando los brazos al cielo, ¿no? Por este amor infinito que les dio al poder transformarlos a ellos como en el brazo extendido del mismo Cristo en medio del mundo. Ahí ya nos da la pauta de cómo tiene que ser nuestra misión apostólica. La tengo que entender siempre, que es Él el que me llama, el que me primerea, el que me dota, el que confía, el que me envía, el que me indica el cómo, y es a Él a quien tengo que venir para presentarle los resultados. ¿No? Está inmersa en lo que Cantalamessa le decía el otro día a todo el cuerpo cardenalicio y a los obispos en Roma. O sea, es en la oración, es en el encuentro, es con Él que se llevan adelante las grandes empresas. Desde Él, con Él y hacia Él, siempre. Eso es así. Quedó cerradito lo que habíamos leído hasta el versículo 12, continúa en el 30, ¿no? Termina en el 30 el ciclo completo de lo que es el apostolado bien llevado adelante. Y es muy importante lo que les acabo de leer, esto de vengan ustedes a comer, vengan a descansar, porque también nos habla de eso. Esperen que yo misma saqué la camarita. También nos habla de eso. Nos habla de que todo trabajador tiene derecho al descanso. Descansar en Él, descansar con Él, ¿no? Descansar aún de la tarea apostólica. No es una cosa incesante y porque le vamos perdiendo el norte, le vamos perdiendo el sentido, entramos en una rutina bien fea, bien de no darnos cuenta ni para qué, ni por qué, ni qué tengo que hacer, ya me trabuco, no sé ni con dónde estoy, ¿no? Él nos llama a eso, paren, y miren, vengan ustedes solos, a solas con Él, un encuentro a solas, en silencio, a descansar con Cristo. Porque hay tanto para hacer, sí, vamos a tener tiempo de seguir haciéndolo. Tómense su tiempo, descansen, ¿no? Y ahí empieza la siguiente parte de este relato, que comienza en el versículo 33. Pero muchos los vieron marcharse, muchos de todos esos que iban y venían, ¿no? Está diciendo. Y se dieron cuenta de todos los poblados, fueron corriendo a pie hasta allí y se les adelantaron.
Al desembarcar, supuestamente en el lugar que iba a estar despoblado, vio un gran gentío y se compadeció, porque eran como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Ahí nos quedamos en este punto. Fíjense la gente, esta gente que no le saca los ojos de encima, que está atenta. ¡Ay, ay, ay! Se va para Fort Lauderdale, vamos corriendo a Fort Lauderdale. No, 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 va para Hialeah. Ahora viene a Coral Gables. No le saca los ojos de encima. No se quiere perder nada, porque están dándose cuenta que con él tienen todo lo que necesitan. Lo descubrieron, el gentío lo descubrió. Pero el gentío, cuando el Señor los ve, parecen pollos sin cabeza, ¿no? Que van de acá para allá, que es una masa informe, errática, completamente perdida, sin orientación, sin rumbo, sin sentido, ¿no? A ver, los desconcierta, pero a ver, qué belleza lo que sintió en su corazón. Se compadece de los pollos sin cabeza, ¿no? De esta gente que va bien, que lo sigue, vamos a Hialeah, vamos acá. ¿Buscando qué? Yo me pregunto ante este texto, claro, vio un gran gentío, y ese gentío, ¿qué buscaba, Señor? ¿Qué quería recibir, Señor? Yo soy ese gentío. ¿Qué hago yo cuando salgo corriendo detrás de vos? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero recibir? ¿A qué me abro para que suceda en mí? ¿Qué es eso, Señor? Qué belleza, porque se sigue compadeciendo. Y fíjense, eran como ovejas sin pastor. Claro, no eran comunidad, era gentío, no era comunidad. Miren cómo cambia el sentido de la palabra. Y ojo, porque podemos ser parte de una comunidad que simplemente es un gentío. Cuando no hay comunión, cuando no hay el sentido profundo de un Dios que lo que viene después, ¿no? Que nos quiere alimentar, que nos quiere enseñar, que nos quiere orientar, que le quiere dar sentido a nuestra vida. Nosotros también podemos vivir como un gentío, no como una comunidad. Eso es una pregunta grande. Aparte, el gentío tiene una característica, me parece, me hago cargo, ¿eh? El gentío es la suma de individuos curiosos, mientras que la comunidad es el resultado de una experiencia profunda de un Dios que está en el centro y que une, que abraza. Significa que cada vez que no vivimos como comunidad, que no tenemos ese sentido profundo en nuestra vida, este Dios se compadece y actúa de la manera que va a actuar, pero ojo, porque hay otros que también actúan con él. Y acá viene la otra parte que tiene mucho que ver con el inicio de este relato en los primeros versículos. Como se hacía tarde, los discípulos fueron a decirle: el lugar es despoblado y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y a los pueblos vecinos a comprar algo para comer. ¡Wow! Fíjense lo que había pasado cuando ellos volvieron. Vengan, vengan ustedes a descansar un rato. Vengan, la acogida. Despídelos. Vengan, despídelos. Un Dios que me invita a ir hacia Él para que descanse con Él, para que esté con Él, me invita a experimentarlo desde esa manera y desde ese lugar, y mi reacción
ante aquellos que no lo conocen, que están como gentío, que están como pollo sin cabeza, es despídelo. Yo no soy empática, ni siquiera mi experiencia de lo que me invitó a vivir es tan fuerte que me hace tener ganas de que los demás también la tengan. Que se arreglen. Yo estoy tan cómoda acá, Señor, como... Fíjense el trasfondo de la multiplicación de los panes. Una multiplicación de los panes visto desde un lugar distinto a lo que habitualmente hacemos. A través de la reacción, que es lo que quiere Marcos, para que yo me cuestione, para que yo me pregunte qué hago al respecto. ¿Me hago cargo? Porque el Señor se hizo cargo de ellos y me enseña lo que significa hacerme cargo del otro. Y yo digo, Señor, despídelo, dale, que se vaya, que se arregle, no, acá qué hacemos. No nos compliquemos la vida, seamos prácticos, cerremos, estamos todos cansados, este día no se atiende, hoy es día de descanso, se está muriendo, bueno, que se muera mañana, yo no puedo ir a atenderlo. Mi padre no descansa nunca. Uy, el Evangelio es bravísimo, ¿eh? Durísimo. Y nos llama la atención a todos, en todos los niveles y a todas las vocaciones atravesadas con su nombre, con su palabra, con su llamado, a todos. ¿Qué les dice el Señor? Ya en un momento determinado, el Señor entró en diálogo, pero ya deja de entrar en diálogo y pasa a la acción. Y miren cómo lo hace. Él les respondió, denles ustedes de comer. Pero los apóstoles, y acá es donde son los 12, fíjense cómo se deja de decir la palabra apóstol, pasan a ser los 12, ¿no? Le replican, le discuten, le cuestionan. Tendríamos que comprar pan por 200 denarios para darles de comer, el salario de un año entero, para que se den una idea. Y ya el Señor no quería entrar más en la dialéctica humana, quería demostrar el poderío divino. ¿Cuántos panes tienen? Miren lo que dice Marcos, vayan a ver, dejen de protestar, de contestar, de murmurar, de estar en la zona de confort, despedilos, ¿qué vamos a hacer? ¿Con cuántos panes vamos a comprar? Vayan, muévanse y vean con qué se cuenta. Vayan a ver, pónganse en movimiento. Averiguaron y vinieron y le dijeron, 5 panes y 2 pescados. Entonces ahí empieza a actuar. Y empieza a actuar de una manera fantástica, recreando y mostrándonos que es el Dios de todos los tiempos, que vivió actuando de esa manera desde la historia de la salvación más incipiente, porque recrea un cuadro del pueblo en medio del desierto, recrea la acción de Eliseo, que cuenta el libro de los Reyes, cuando hizo esto mismo con un grupito de 150 y simplemente con poquitos panes, les dio de comer a todos. Y cuenta esto, así es como lo relata Marcos. Ordenó que los hicieran recostarse en grupos sobre la hierba verde. Este recostar es confiar, es esperar, es saber que algo va a pasar. ¿No? El buen pastor, el salmo del pastor, ¿no? El Señor es mi pastor, sobre hierba verde me hará, ¿no? Que nos lleva a ese mismo escenario.
Se sentaron en grupos de 100 y de 50. Tomó, no dijo, ay chicos, ¿qué hago yo con esto? 5 panes nada más, no. Los tomó. Los 5 panes y los 2 pescados, alzó la vista al cielo, los bendijo, partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran a los que querían despedir. Y también repartió los pescados entre todos. Comieron todos y quedaron satisfechos. Recogieron las sobras de los panes y los pescados y llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres. No importa, no significa nada, significa muchos. Para que ustedes se den una idea, no es que tiene un número bíblico que me quiere, no, sí. Cuando habla de miles, habla de muchísimos. Los miles son muchísimos, ¿no? Para mostrar entre el 5 y 5.000. Esa es por eso se usan esos términos, porque 5.000, para mostrar la diferencia. Fíjense qué maravilla, la acción y la reacción. La reacción de la miopía o de la esclerocardia, de aquello que no dejo que el corazón me hable de lo que yo experimenté, entonces no lo puedo experimentar con el otro. La famosa frase que usamos los miércoles a la mañana, nadie da lo que no tiene. Es así. Pero además, esta cosa de obrar con la nada misma, con lo poco, con aquello que es absolutamente ni siquiera tenido en cuenta, porque hasta yo mismo puedo llegar a pensar, ¿y qué va a hacer con esto? Bueno, dáselo, porque con eso puede hacer un mundo. Dáselo, porque con eso puede transformar la vida de cualquiera y la tuya también. De alguna manera, este punto es: no lo mires con tu criterio, como hacían los apóstoles, 200 denarios. No lo mires con tu criterio de valoración. Míralo con el criterio de valoración de Dios, que se conforma con lo poco que le damos, y mucho más cuando ese poco es lo todo, lo único que tenemos. Porque en ese darle le estamos diciendo: confiamos en vos. Confiamos en vos. ¿Sabés qué? Yo te di mi vianda, Señor, la que me preparó mi señora, el Señor, no póngale que hubiese un Señor ahí, me preparó mi señora antes de salir de casa para que yo tuviera comida los 3 días que me toca estar llevando las ovejas de un lado para el otro. Y te lo entrego. Ahí obra Dios. Ahí valora Dios y hace cosas grandísimas. Lo que hizo María, su pequeñez, la grandeza. Su pequeñez, el todo, lo máximo, ¿no? Miren a dónde nos lleva. Y la incredulidad, ¿no? Y claro, no podían, pero fíjense esta exageración de las 12 canastas, porque pesa esto de las 12 canastas, por la reacción que van a tener. Si ustedes van un poquito más adelante, en el capítulo 8, versículo 1, es exactamente el mismo relato, pero ya en tierra pagana. Indica 2 cosas. Indica, primero, que el Señor viene para todos, ya venía diciéndolo con Gerasa, y ahora no solo es a todos a quienes quiere sanar y restaurar, sino que es a todos a quienes quiere alimentar. Quiere que todos se alimenten, quieren que todos lleguen a saciarse con su presencia, ese alimento interior, ese hambre de Dios quiere que quede colmado, ¿no? Y es lo que Él hace. Fíjense que en la reacción del capítulo 8 había pasado 1 día, 2 días, no más que eso. Vuelven a caer en la misma trampa. Versículo 4.
pero con una diferencia. El Señor les dice, me compadezco de esta gente en el versículo 2, capítulo 8, versículo 2. Me compadezco de esta gente que llevan 3 días junto a mí y no tienen qué comer. Si los despido a casa en ayunas, desfallecerán por el camino. Y algunos han venido de lejos. Fíjense, antes se compadecía porque los otros eran un gentío que no tenían orientación, no tenían comunión, no tenían nada. Estos les da compasión porque son paganos, amigos míos, no tienen la menor ni remota idea de lo que significa el Mesías, la promesa de Israel, la historia de salvación y la fe de Abraham, nada. Pero están 3 días con él porque quieren tenerlo, aprender, saber, experimentarlo. Y ahí el Señor se compadece y dice, si los despido, desfallecerán. Pero miren la respuesta de los apóstoles. ¿De dónde sacaremos panes para alimentarlos aquí? Acababan de ser testigos de lo otro. ¿Qué es lo que les está pasando? ¿Qué es lo que nos pasa? Cuando acabamos de ver la maravilla y al acto siguiente, cuando no sale como queremos, o vemos un obstáculo, una dificultad, ¿y cómo vamos a hacer? Y nos ahogamos en un vaso de agua. Fíjense, por eso está puesto, además de querer manejar la universalidad, la cerrazón de la cabecita y el corazón, que no es nada más ni nada menos que la propia, que la mía. ¿Cuántos panes tienen? Les vuelve a preguntar el Señor. 7, y bueno, y la historia vuelve a pasar como ustedes la conocen. Solo que en este caso sobraron 7 canastas y eran 4.000 los hombres, ¿no? Y me encanta la ternura. Y hasta tenían unos pocos pescaditos que compartieron. Y eso dice una ternura en la manera de explicar. Porque eso es detalle. Eso que a veces nos quedamos enganchados, y está bien que lo hagamos, porque es la multiplicación de los panes, el Señor que multiplica, el Señor que hace milagros, lo que me quiere llevar a ver el Evangelio es otra cosa. Es cómo soy yo, cómo me poso yo, cómo estoy yo frente a la necesidad, frente a la escasez, frente a lo que no me imagino, lo que hablábamos al inicio de esta charla, ¿no? Frente a esto que sucede y no sé cómo manejarme, ¿no? Fíjense, pero ahí no termina la historia. Volvamos ahora al capítulo 6. En el versículo 45 continúa. Enseguida, a ver, después que recogieron en las canastas los 12 canastos de todo lo que había sobrado, ¿no? Para volverlos a poner a ustedes en tema. Después que terminaron con eso, obligó a los discípulos a que se embarcaran y lo precedieran a la otra orilla, porque iba a Betsaida. Y ahora fíjense cómo cambia la historia. Mientras él despedía, agrego yo, satisfechos a la gente. Los despidió Jesús satisfechos por 2 lados. Por un lado, porque lo primero que hizo cuando se compadeció fue enseñarles, fue alimentarlos con su palabra. Y segundo, fue alimentarlos con el pan material. Estaban completamente satisfechos. Habían tenido una experiencia integral, en cuerpo y en alma. Y ahí sí el Señor los despide. Ahí sí, fíjense cómo cuando lo leemos de esta manera nos da sentido cada expresión, cada parte, cada acción que va desarrollando Marcos.
Después de esto, subió al monte a orar. Entonces, dice Marcos nuevamente, como lo hizo la vez anterior, cuando le agarró la tormenta, ¿se acuerdan? En el medio del agua, que anochecía y la barca estaba en medio del lago y él a solas en la costa. Viéndolos fatigados de remar porque tenían viento contrario, hacia la madrugada se acercó a ellos caminando sobre el agua, intentando adelantarlos. Al verlo caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él inmediatamente les dijo: anímense, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y el viento cesó. Ellos estaban absolutamente pasmados, presten atención, ya que no habían entendido lo de los panes, pues tenían la mente cerrada. Miren cómo todo está relacionado. Por eso lo de los panes es circunstancial. Lo que Marcos nos está relatando es la reacción de sus discípulos, la reacción de los apóstoles, la reacción de aquellos que eligió, que les dio poder, que habían venido de misionar, que habían podido hacer maravillas del nombre de él. No habían pasado ni un día que ya toda esa experiencia había caído en un saco roto. A ver, el Señor orando no les quita los ojos de encima. Ora y activamente está con ellos. Y obviamente, qué maravilla lo que dice Marcos de una manera magistral, se compadece porque tenían el viento en contra, remaban contra la corriente y remaban contra la corriente dentro de su corazón. No se dejaron llevar por la corriente del Señor. Le ponían resistencia. Se resistían, miren todo lo que dice después. ¿Y es de dónde? De noche. Es en plena oscuridad. Es de noche con respecto a la fe, con respecto a la confianza, con respecto a este que ya me demuestra por todos lados quién es, pero yo me sigo endureciendo de no querer darme cuenta, no quiero darme cuenta. ¿Por qué no me quiero dar cuenta? ¿Qué es lo que entiendo dentro de mí que hace que yo no me pueda dar cuenta? Evidentemente, si me doy cuenta quedo comprometida, si me doy cuenta quedo asociada, si me doy cuenta no puedo decir que no lo conozco. ¿Se fue el audio? ¿Todas me escuchan? ¿No me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Ok. No, Sí, se te ve que la escuchamos. persona, perdónenme, se ve que la persona que puso se fue el audio, tiene un problemita de internet. Voy a terminar esto y ya les dejo enseguida para preguntas o comentarios, ¿no? Entonces, claro, remo contra la corriente, quiero hacerlo por mi cuenta, no me asocio a este que me está invitando, no lo descubro, no lo incorporo, no me confío, y claro que quedo pasmado y me asusto. Le tengo miedo más que amor y veneración. Me da miedo. Es una fuerza tan grande que no la puedo describir, que en lugar de sentirme a salvo me siento temeroso. ¿De quién es? Fíjense a dónde me lleva, ¿no? ¿Quién sos? Creyeron que era un fantasma y gritaron. Y el Señor, que a pesar de las reacciones, porque las conoce, porque entiende nuestra humanidad, porque sabe de nuestra incapacidad y limitación, no se cansa nunca, no renuncia
a darse a conocer y no renuncia a que nosotros lo conozcamos como corresponde y lo hagamos parte de nuestra vida. Anímense, anímense, soy yo, no teman. Y una vez que subió a la barca con ellos, el viento cesó. ¿No? Significa claramente lo que les decía hace un ratito, remaban en contra porque no habían asociado al Señor a sus vidas. Lo habían dejado en la orilla. Qué bárbaro, ¿no? No habían entendido lo de los panes. Y eso nos da la explicación de lo que pasa en el capítulo siguiente, lo que acabamos de leer en territorio pagano. Pues tenían la mente cerrada. Yo creo que nos plantea tantas cosas este inicio de esta última parte, que vamos viendo cómo nos va preparando a nosotros el corazón, porque es lógico que lo que viene en la segunda parte, que es la explicación, la revelación de lo que se llama la pasión, 3 veces va a decir su pasión, y vamos a ver la reacción de los discípulos, cuáles van a ser, ¿no? O sea, algo completamente inesperado, algo que no tiene sentido, pero vamos entendiendo cuál es la raíz de todo esto. Ya le empieza a explicar desde acá, desde este momento, ya lo va dejando en claro. ¿Y nosotros por dónde vamos? Porque claro, cuando yo leo este evangelio me puedo quedar con la sorpresa y con el asombro de ver un Jesús que multiplica panes. Y digo, qué genial, mirá todo lo que hace, pero no entender de qué se trata, como cuando nos quedamos con eso solo, no entendemos todo el marco que nos quiere hacer ver, que es la reacción de lo que provoca. Y me pregunta a mí, ¿qué te llama la atención? ¿En qué posición te pones, como el otro día con las curaciones de la hemorroísa, ¿no? Y con la mujer que se anima a tocarlo, porque aprendí que lo peor que podemos hacer es llamar a alguien por la dolencia que tiene. Porque así como llamamos a la hemorroísa, después es el paralítico de la esquina de mi casa, el cieguito que está en el shopping, y ese señor tiene un nombre y apellido. Y no lo puede definir su incapacidad, porque tiene un montón de otras cosas para poder ser definido. Así que decretamos que a partir de este momento la hemorroísa pasa a ser llamada la señora que se atrevió a tocarlo. Queda mucho más lindo. Porque además ahí está el sentido más pleno del relato. Así que bueno, para terminar el capítulo, terminada la travesía, esta travesía un poquito convulsionada, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Cuando desembarcaron, la gente lo reconoció. Recorriendo toda la región, le fueron llevando en camillas todos los enfermos hasta el lugar donde había oído que se encontraba. En cualquier pueblo, ciudad o campo por donde pasaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejara tocar al menos el borde del manto. Y los que lo tocaban se sanaban. Fíjense la contracara de lo que acabamos de ver en el mar. Esta gente sabe en su corazón quién es, lo que puede y lo que significa. No cuestiona, pide con fe y obra en consecuencia. Fíjense cómo Marcos va construyendo el relato con acción y reacción y con las distintas acciones de los distintos personajes y de las distintas escenografías, ¿no? Y ahí termina la parte de los discípulos que se convirtieron en misioneros. Un poquito accidentado, pero así somos.
y no nos tiene que escandalizar. Solamente estamos invitados a darnos cuenta para poder mejorar y para poder sonreírnos y decir, ay Señor, caí en la misma que los tuyos, ¿de dónde voy a sacar esto para darle a tantos? ¿Y cómo vamos a poder hacer para el Israel? Ahí me está escuchando Sandra. Y confiemos que si es de Dios, estará abierto y será el mejor retiro de nuestra vida. Y si es que Dios decide en este punto que no va a ser lo mejor de nuestra vida, se va a encargar también de dejárnoslo saber. A eso nos llama Marcos, a entender cómo es la vida de discernimiento desde la fe, ¿no? No empecinarnos, sino en la apertura a dejar que el Señor sea Dios y no querer nosotros ponernos en lugar de Él. ¿Alguna pregunta, comentario? Porque en 10 minutos me da pena, no me gusta correr con Marcos, me quedó un pedacito que lo vamos, porque imagínense que no voy a correr en 10 minutos lo de la cananea, por nada del mundo. Vamos a dejarlo para el año próximo. Vamos a iniciar con ella el año próximo. No, y además todo lo que viene sobre la tradición, que viene muy bien que prestemos atención como lo explica Marcos. Pero me encantaría saber algún comentario, algo que les haya sonado en su corazón, alguna duda, algo que no haya explicado yo de manera clara. Tienen ahora tiempo. Sí, Joana, adelante. Buen día. Hola, Pati, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué Mejor bueno. ahora. Ay, qué linda. Sí, bueno, buenos días a todos también. Me encantó cómo has expresado todo eso de estos milagros, ¿no? Que uno los lee y hay tantas cosas que se quedan, ¿no? Ahora, me hacía una pregunta cuando marcaste las 12 canastas, ¿no? Porque si recuerdo bien, él dice, recojan para que nada se desperdicie, ¿no? A ver si dice eso en Marcos, eso No, creo no que en lo dice. Marcos, ajá. Ah, no, estamos Exacto, en no en Marcos, Marcos. Joana. Exacto. Entonces, Porque pero eso lo me va a decir vino, en Juan en otro contexto. exacto. Entonces, viendo el pan como la palabra, ¿no? Cuando lo Exacto. decía. Entonces, me pregunto yo, ¿qué hicieron con las 12 canastas? Porque los otros se fueron en el barco. Bueno, probablemente las utilizaron para alimentar. Eso es como una especie, contaba uno de los padres de la iglesia, ahora no me acuerdo el nombre, que era un preanuncio de lo que hacemos con la Eucaristía, ¿no? Que la resguardamos y sirve de alimento para todos aquellos que vienen en búsqueda del alimento corporal y espiritual, ¿no? Un poco lo que simboliza el milagro de la multiplicación de los panes. Es esto de que no es para que se desperdicie, sino para que se aproveche, para que siga siendo alimento para otros, no solo para esos. Es como un gesto a futuro. Estas canastas, 12, nada más y nada menos. Miren, el 12 nos habla de plenitud comunitaria. Es la plenitud comunitaria de Israel, porque simbolizan las 12 tribus, de donde va a surgir el pueblo y el reinado de Israel, y el Señor, sobre esas 12, el nuevo Israel, que es la iglesia, son los 12 apóstoles, la plenitud comunitaria en el sentido de que eso es para la comunidad de todos los tiempos, que tiene que ser alimentada en todas las facetas, espiritualmente y físicamente. Tiene que ser atendida en toda su integralidad, porque Dios viene a restaurar al hombre completo, no solo en la faceta espiritual, no solo como consuelo ritual, sino una restauración completa. Al hombre lo levanta de su dolencia, lo levanta de su hambre, le sacia su sed en todas las áreas. Entonces yo creo que es una misión como hacia el futuro, las 12 y las 7. Mira, casualmente, hago un paréntesis acá a propósito de lo que pregunta Joana, 7 van a ser los diáconos que se ocupen de la comunidad de origen pagano en los Hechos de los Apóstoles. Fíjate vos qué cosa, ¿no?
es realmente bellísimo, y Lucas es el que va a contar eso, no me parece que sea algo inocente en absoluto, sino que así como saciará a la iglesia naciente, queda claro que estos 7 que tienen a cargo la comunidad también están integrados a esta saciedad de Dios, ¿no? Con respecto a todos los que llama para estar dentro de lo que es su cuerpo, su comunión, su familia. Así que creo que ese es el sentido pleno de esto, que aunque no utilicemos la frase de Juan, todos tienen esa misma perspectiva. El recoger y que sobre es para el futuro, hasta nosotros hoy. Sí, yo me imagino que ellos recogieron y se lo llevaron cada quien a su casa, ¿no? De esos que mismo comieron. Claro, o a los que lo necesitarían en ese momento, ¿no? Exacto, Muy abiertos llevar, a eso, de probablemente. llevar la palabra, qué lindo. La palabra Qué lindo. la palabra y el hecho, porque la multiplicación del pan es la multiplicación del corazón. Creo que los que entendieron y se dieron cuenta, te digo porque Juan pone la multiplicación de los panes en otro contexto, por eso es que estamos en Marcos. Acuérdense que Marcos es el primer evangelio y pretende que vayamos trabajando todas estas relaciones con el Señor, para poder realmente también en nosotros trabajar integralmente lo que es el evangelio, ¿no? Pero imagínense que el hecho de darse cuenta que este Dios que de la nada o de lo poco saca para todos, el que realmente se dio cuenta y lo vivió desde ahí, tuvo una experiencia inolvidable. Por eso se le llama la multiplicación de los corazones, porque lo que Dios necesita, Él puede convertir de las piedras panes, pero lo que necesita son corazones generosos que ofrezcan lo que tienen, para Él poder obrar el milagro en este mundo. Por eso nos asocia constantemente a su acción, ¿no? Definitivamente. Así que bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Yo les deseo muy buena Navidad, que la pasen divino, que puedan realmente dejar que nazca lo nuevo, esta novedad que tanto nos describió de manera increíble Marcos desde el inicio, ¿no? Que seamos capaces de que eso nuevo pase en nuestra vida. Que no sea por nosotros que nos lo perdamos, que nosotros seamos vehículo de esa transformación y de esa llegada nuevamente del Señor a nuestra familia, a nuestra existencia, a nuestro matrimonio, a nuestra comunidad, ¿no? a nuestro grupo de amigos, donde querramos que inicie su acción, que nosotros seamos un vehículo para que pueda, y no un obstáculo para que quede ahí frenadito, ¿no? Así que nada, les deseo lo mejor a los que viajan, buen viaje. Gracias. Les pedimos que se cuiden mucho, qué sé yo, son tiempos de cuidarse, pero no dejen de disfrutar, porque pueden disfrutar cuidándose. No dejen de hacer lo que tienen que hacer, cuidándose, por favor. Claro que sí, Pati. Mil gracias, Patricia. Muchas gracias. Que no nos gane el temor, bendiciones. de nada. Bendiciones. Un placer. Felices Hola, fiestas. Dani. Buen día. Ahí tenemos un discípulo pequeñísimo hoy. Felices fiestas. Qué lindo, Dani. Buen día. Muchas gracias, Jugo a Patricia. esa palabra que aprendí en México. Gracias, Patricia. Un Feliz besito, Navidad. Lolita. Dios, Lupita. Silvia, querida. Un beso. Gracias, Patricia. Gracias por todo. Gracias. Un beso, Emma y Clemencia. Pasen una linda Navidad. Gracias, Pati. Feliz Navidad para todos. Muchas gracias. Un beso grande, Maggie. Un beso grande. Un besito a Paquito de parte mía. Gracias, Patri. Muchas bendiciones.
Igualmente por para todo. ti, Pati, un beso grande. Y María José, disfruta tu nieto. Gracias, Patricia. ¡Qué encuentro! Ahí hay algo nuevo, ¿ves? Ujú. Ahí estar abierta al nuevo que llegó esta semana. ¡Qué bendición! Bueno, disfrútalo muchísimo. Gracias, Patricia. Muy Pati, feliz ¿cuándo Navidad. empezamos nuevamente? Ya mismo, esperen que no tengo la más remota idea que hice con él. Ustedes se dieron cuenta que estoy sin el celular. Miren, déjenme abrir aquí el calendario, un minutito nomás, esto lleva poco tiempo. Miren, yo creo que las clases empiezan el 3. Nosotros siempre empezamos a la semana siguiente para que todo el mundo se pueda ordenar. Así que yo les diría que el 12 de enero volvemos a estar en esta frecuencia. ¿Les parece bien? Perfecto, El 12 de perfecto. enero, o sea que en lugar de empezar el 5, para que no sea todo junto y todo al mismo tiempo, empezamos nosotros el 12 de El 12. enero, Ujú. para poder seguir disfrutando lo que tiene Marcos para regalarnos. Así que bueno, les mando un abrazo fuerte, fuerte a todos, y bueno, que podamos empezar un año nuevo con una esperanza cierta, ¿no? Y Así será. Gracias, Patri. un beso Muchas grande, Pati. felicidades, mucha salud. Igual para ti. No sé, alguien estaba escribiendo algo de una operación, yo no... Ah, era yo, Patricia, que operan a Martica. ¿Hoy? No, mañana. Bueno, la tendremos Así en que acuerdo. oración. Ok. Yo porque a medida que voy hablando no puedo estar leyendo. Claro que no. Vi que ponían lo de la cirugía y digo, oh my God, ¿qué pasó? Sí, señor, ya tú sabes. Ok, ya lo voy a... Claro que sí, a Martita, cómo no estuve con ella el otro día. Ay, de tiroides, le va a ir muy bien. Muy Bueno, bien. Se va a gracias. sacar un problema de encima. Ok. Ok. Así que, qué bueno. Bueno, aquí estoy leyendo. Qué linda, Mati. Muchas gracias. Gracias por tanto cariño. Feliz Navidad a todos. Y bueno, 12 de enero igual yo les mando un email para recordarles que arrancamos ese día. Así que ahí estaremos. Todos descansaditos. Les mando un beso grande, grande. Cuídense mucho, por favor. Y cualquier cosa que necesiten, estaremos por aquí, así que me lo hacen saber. Cualquier cosa que les pueda ayudar. Les mando un beso grande. Muchas, muchas felicidades. Buen viaje. ¿A qué hora se van, Erika? A las 7 salimos de Fort Lauderdale. Entonces, Mira, que se tienen que ir bien tempranito. así mismo, Patri. Bueno, gracias por todo. Y gracias por tu generosidad, Erika, porque en un de día nada. donde salís con toda la familia, estar al pie del cañón, realmente lo admiro. Gracias por tu Imagínate. Español. Me preguntan si tú hablas español. Sí. Hablo español. Vos me vas a venir a enseñar portugués. Así sí. Yo así prometo aprender portugués para el próximo año. Voy a dar la mitad del evangelio en español y la otra mitad en portugués. Te voy a traer una Biblia. Gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Les mando muchos cariños. Un besito a Enrique, Denise, de parte mía. ¡Ahí está! Un beso, Enrique querido. Felicidades. Buen año, buen inicio de año. Con todo lo mejor. Un besito a cada una. Julita, que estás ahí trabajando, sé que estás trabajando.